En lo que se refiere a los peritos, y de acuerdo con el 656.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el fiscal no ha procedido a la citación de los diversos testigos al desconocer las sesiones en las que van a ser citados. El fiscal proporcionará los domicilios de los mismos para que se proceda a su citación, en su caso, por el tribunal. Así, el fiscal se adhiere a la petición de la testifical de Juan Manuel Parra, citado para el 22 de abril, solicitado por las defensas 8, 10, 11 y 16, que es director ejecutivo de Stereorrent y que realizó un presupuesto por un precio mucho menor y que así le fue encargado y que es más de la mitad del que el que finalmente resultó adjudicatario. Asimismo, se solicita la testifical de José Tomás García, que es el sastre de las tiendas Milano y Forever Young, para acreditar la forma en que se procedió al pago de las distintas prendas de ropa regaladas, así como se propone a Francisco de Paula Jurado Argaz para acreditar la inexistencia o la realidad de las facturas que fueron emitidas por la entidad Pasadena. Respecto de la testifical pericial, nos adherimos a la ratificación de los informes propuestos por la acusación de Carmen Ninet siguientes. El primero sería el informe UDEF 96.801/10 de 8 de octubre sobre la compraventa de vehículos por parte de Álvaro Pérez y Orange Market. En segundo lugar, el informe UDEF número 45.884/14 sobre el análisis de la contratación de la Radiotelevisión Valenciana Conte Consa con motivo del 5º Encuentro de la Familia en Valencia 2006, antecedentes y desarrollo del procedimiento de adjudicación. Y, en tercer lugar, el informe UDEF número 5.555/14 sobre el estado de la investigación, subpieza secreta 2/11. Debemos poner de manifiesto la conformidad parcial a la que parece haber llegado 10 de los acusados con el Ministerio Público, o eso cree entender esta defensa por las diferentes noticias que han salido en diferentes medios de comunicación. Entendemos que, al amparo del artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, únicamente cabría una sentencia de conformidad siempre y cuando haya una unanimidad o estén todos los acusados de acuerdo en esas condiciones. Entendemos que en este caso esa conformidad no se presta por todos los acusados, por tanto, no debe tener ningún efecto el posible acuerdo que esta parte desconoce y, por tanto, el procedimiento debe seguir igual para todos, practicándose la prueba, y que la resolución finalmente recoja el resultado de la prueba practicada y no esté en consonancia con ese posible acuerdo que haya llegado ciertos acusados con el Ministerio Público. Así lo refleja, señoría, la propia circular 1/2000 de 14 de abril de la Fiscalía General del Estado, en que cito textualmente: solo cabe la conformidad si todos los acusados se muestran conformes y sus respectivos defensores reputan. El tribunal conoce esa circular. Perfecto, pues nos lo evitamos. Sí, múltiples sentencias del Supremo. Es innecesario que las lean. Perfecto. Bien, en tercer lugar, vamos a hacer referencia, pese a que ya lo hemos hecho en anteriores piezas separadas, no por ello vamos a cejar en nuestro empeño en la nulidad de las conversaciones grabadas por José Luis Peñas Domingo. Las diligencias previas 275/2008, que es el origen de todas las piezas separadas en que se ha ido desgajando la denominada pieza Gürtel, se incoaron como consecuencia de la aportación de una serie de grabaciones subrepticiamente obtenidas por José Luis Peñas Domingo y que fueron aportadas sin soporte original alguno, editadas no completas y así mismo siendo objeto de grabación sin conocimiento de ello las personas que estaban siendo grabadas. Respecto de la nulidad de las conversaciones grabadas por el señor Peñas, es evidente que esta cuestión ha sido resuelta en anteriores ocasiones en distintas piezas y a nuestro juicio se ha resuelto sin atender a lo que vamos a decir ahora. A efectos de una claridad expositiva y para evitar diluir el argumento, voy a empezar con la cuestión stricto sensu que quiero plantear a la sala a los efectos de valorar esta cuestión previa. Y la cuestión es si resulta compatible, a la luz del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que un contertulio capte la voz y la difunda inconsentidamente. Quiero decir, no estoy planteando la cuestión estrictamente con la doctrina del artículo 18 que inveteradamente se lleva resolviendo desde el año 83 por el Tribunal Constitucional. Lo que estoy cuestionando es si, al amparo de dicho artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos que homogeneiza dichos derechos en el ámbito de todo su ámbito de influencia, si el derecho a la intimidad alcanza
a la propia voz y, por lo tanto, existe una facultad positiva, no negativa, positiva, de control de la captación de la voz. Como cuestión inmediatamente vinculada, y a la vista que en estados del ámbito de nuestra incidencia, como podría ser el derecho francés, sí el derecho a la voz puede integrarse como un derecho autónomo o una manifestación más del derecho a la intimidad. Por lo tanto, si se entiende que el derecho a la voz integra una manifestación o facultad del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, si esta conclusión es a la que se arriba, necesariamente dicha voz tendrá el titular la facultad de exclusión y de control de dicha captación. Por lo tanto, recapitulando, la primera pregunta es si la voz entra dentro del haz de facultades protegidas por el derecho a la vida privada del artículo 8 del convenio. La segunda cuestión es si el derecho a la voz es una manifestación inherente al concepto de vida privada del artículo 8 del convenio y, por lo tanto, la voz estará igualmente protegida por este derecho. Y como tercera cuestión derivada de esta es si, a la luz del artículo 18 de la Constitución española, igual que ocurre en el derecho francés, en el famoso caso de la sentencia del Gran Tribunal de Instancia, en el caso María Callas, el derecho a la voz es una manifestación sonora de la propia imagen y, por lo tanto, igualmente deben estar controladas las facultades positivas y negativas del control de la voz. Entonces, son estas tres cuestiones muy concretas las que sometemos a juicio y planteamiento de esta sala, entendiendo que hasta la fecha a estas tres respuestas concretas no se ha dado solución concreta. Pues, insistimos, lo que estamos sometiendo a su cognición es que se aclare el contenido del Convenio Europeo de Derechos Humanos aplicable en España. Y luego, como una cuestión nueva, no planteada por la anterior defensa, quisiéramos plantear la situación que el señor Crespo, y muy respetuosamente, tiene la expectativa o la sospecha fundada de que no se puede someter a un juicio con las debidas garantías en el sentido de la imparcialidad que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos proclama, puesto que, y voy a introducir la cuestión con el máximo de consideración y respeto por el magistrado al que afecta, entendemos que en el ilustrísimo señor magistrado de Diego no puede predicarse la imparcialidad, no en un sentido estricto porque la imparcialidad se presume, sino la expectativa de imparcialidad. Y esa expectativa de imparcialidad la fundamentamos en que, como un hecho ocurrido con posterioridad al escrito de defensa, se notificó el 16 de enero de 2020 un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial en el que desestimó la conocida denuncia por una falta de consideración que hubo en otro procedimiento de la pieza de Gürtel y que excuso ahora ahondar por respeto a todas las partes, se halla pendiente de la facultad de recurrir por esta defensa. Esta defensa anuncia que va a interponer el recurso contencioso ante el Tribunal Supremo y, a la vista de las propias manifestaciones que se contienen en la propia resolución y que queremos aportar al Tribunal para que pueda en la intimidad de la reflexión sobre la resolución de cuestiones previas leer la totalidad de dicho acuerdo, entendemos que no puede predicarse, insistimos, esa expectativa de imparcialidad respecto del aludido ilustrísimo señor magistrado.